Nicolás Maquiavelo nació en Florencia el 3 de mayo de 1469 y murió el 21 de junio de 1527. Fue un diplomático, funcionario, filósofo político y escritor italiano, considerado padre de la ciencia política moderna. Fue asimismo una figura revelante del Renacimiento italiano. En 1513 escribió su tratado de doctrina política titulado El Príncipe, póstumamente publicado en Roma en 1531. Nació en el pequeño pueblo de San Casciano in Val di Pesa, a unos 15 kilómetros de Florencia, el 3 de mayo de 1469. Hijo de Bernardo Maquiavelo, un abogado perteneciente a una antigua rama familia influyente de Florencia, y de Bartolomea, ambos de familias cultas y de orígenes nobles, pero con pocos recursos a causa de las deudas del padre. Entre 1494 y 1512 estuvo a cargo de una oficina pública y visitó varias cortes en Francia, Alemania y otras ciudades de estado italianas, en misiones diplomáticas. En 1512 fue encarcelado por un breve periodo en Florencia y después fue exiliado y despechado a San Casciano. Murió en Florencia en 1527 y fue sepultado en la Santa Cruz. Su vida podría ser dividida en tres periodos. Cada uno de ellos representa en sí mismo la historia de Florencia. Su juventud coincidió con la grandeza de Florencia como potencia italiana, bajo el mandato de Lorenzo de Medici. La caída de los Medici en Florencia ocurrió en 1494, el mismo año en el que Maquiavelo se integraba en el servicio público. Durante su carrera como funcionario, ejerce importantes puestos en la Florencia que fue libre bajo el gobierno de una república, la cual duró hasta 1512, cuando los Medici regresaron al poder y Maquiavelo perdió su puesto. Los Medici gobernaron Florencia desde 1512 hasta 1527, cuando fueron nuevamente retirados del poder. Este fue el periodo de actividad literaria de Maquiavelo y también de su creciente influencia. Sin embargo, murió a semanas de la expulsión de los Medici, el 21 de junio de 1527 a los 58 años sin haber recuperado su cargo. Nicolás Maquiavelo nació en Florencia el 3 de mayo de 1469 y murió el 21 de junio de 1527. Fue un diplomático, funcionario, filósofo político y escritor italiano, considerado padre de la ciencia política moderna. Fue asimismo una figura revelante del Renacimiento italiano. En 1513 escribió su tratado de doctrina política titulado El Príncipe, póstumamente publicado en Roma en 1531. Nació en el pequeño pueblo de San Casciano in Val di Pesa, a unos 15 kilómetros de Florencia, el 3 de mayo de 1469. Hijo de Bernardo Maquiavelo, un abogado perteneciente a una antigua rama familia influyente de Florencia, y de Bartolomea, ambos de familias cultas y de orígenes nobles, pero con pocos recursos a causa de las deudas del padre. Entre 1494 y 1512 estuvo a cargo de una oficina pública y visitó varias cortes en Francia, Alemania y otras ciudades de estado italianas, en misiones diplomáticas. En 1512 fue encarcelado por un breve periodo en Florencia y después fue exiliado y despechado a San Casciano. Murió en Florencia en 1527 y fue sepultado en la Santa Cruz. Su vida podría ser dividida en tres periodos.
Cada uno de ellos representa en sí mismo la historia de Florencia. Su juventud coincidió con la grandeza de Florencia como potencia italiana, bajo el mandato de Lorenzo de Medici. La caída de los Medici en Florencia ocurrió en 1494, el mismo año en el que Maquiavelo se integraba en el servicio público. Durante su carrera como funcionario, ejerce importantes puestos en la Florencia que fue libre bajo el gobierno de una república, la cual duró hasta 1512, cuando los Medici regresaron al poder y Maquiavelo perdió su puesto. Los Medici gobernaron Florencia desde 1512 hasta 1527, cuando fueron nuevamente retirados del poder. Este fue el periodo de actividad literaria de Maquiavelo y también de su creciente influencia. Sin embargo, murió a semanas de la expulsión de los Medici, el 21 de junio de 1527 a los 58 años sin haber recuperado su cargo. Nicolás Maquiavelo nació en Florencia el 3 de mayo de 1469 y murió el 21 de junio de 1527. Fue un diplomático, funcionario, filósofo político y escritor italiano, considerado padre de la ciencia política moderna. Fue asimismo una figura revelante del Renacimiento italiano. En 1513 escribió su tratado de doctrina política titulado El Príncipe, póstumamente publicado en Roma en 1531. Nació en el pequeño pueblo de San Casciano in Valdipesa, a unos 15 kilómetros de Florencia, el 3 de mayo de 1469. Hijo de Bernardo Maquiavelo, un abogado perteneciente a una antigua familia influyente de Florencia, y de Bartolomea, ambos de familias cultas y de orígenes nobles, pero con pocos recursos a causa de las deudas del padre. Entre 1494 y 1500